Pues muy buenas noches a los que están aquí en esta sala de Zoom y a los que nos comienzan a ver por Facebook. Estamos ya en el número 55 de este programa, Charlando con Ana, número 55, en este día que es 3 de febrero de 2025. Y vamos a tocar el tema precisamente, hoy es un día feriado en México como país, y es un día feriado porque se recorre del día 5 de febrero al lunes 3 de febrero, miércoles 5 al lunes 3, supuestamente para evitar el puente. El caso es que hoy se celebra en México el Día de la Constitución, así se llama. Y pues nosotros sabemos que ahora podemos hablar de dos constituciones por lo menos, la Constitución de 1917 y la Constitución de 2024, que recién fue aprobada el 22 de octubre de 2023 por parte de la Asamblea Nacional de Autogobierno, de la cual todos los aquí presentes ahora somos integrantes. Vamos a hacer una introducción al tema y luego vamos a charlar, pues entre todos, ¿no? El dialogar como lo hacemos cada 8 días. Sin embargo, antes de entrar a la introducción al tema, quisiera mencionar que la semana pasada, fue el día 25 perdón, fue 26 de febrero, de enero, perdón, hace 8 días, pues estábamos con el tema de la comunidad, la experiencia comunitaria de San Miguel Teotongo. Estaba exponiendo el compañero Arturo Morales su experiencia en esa comunidad y más o menos en el minuto 24 de la grabación entraron algunos intrusos que yo no tuve la precaución de bloquear que pudieran compartir pantalla. No me imaginé que íbamos a tener intrusos, pero lo hicieron. Pusieron algunas imágenes pornográficas y echaron como bulla, relajo, y los estuvimos sacando. En menos de un minuto sacamos a todos, que eran como unos 12 o más. En particular, bloqueamos luego la posibilidad de que alguien compartiera pantalla, y la parte, digamos, donde hay escenas pornográficas debe haber durado alrededor de 15 segundos o menos. Sin embargo, al día siguiente, pues la verdad ni me acordé, traté de subir el video a YouTube, más bien lo quise subirlo, como siempre lo hago, y YouTube detectó esas imágenes pornográficas y canceló el canal de la Sociedad del Afecto en YouTube. Dio una opción de apelación, hice la apelación explicando pues que nosotros no estábamos con ese tipo de imágenes y que las había que quitarlas y que la podíamos editar antes de subir si volviese a ocurrir, pero YouTube dijo, no, pues después de 5 días me dijo, no, aún con la apelación, pues no les vamos a devolver su canal. Entonces, todo lo grabado desde 2023 hasta la fecha, probablemente sí, 2023 hasta la fecha, probablemente desde 2022 que se había puesto en ese canal, pues ya desapareció. Entonces, digo, a menos que YouTube alguna vez lo dijera, pues ahí están sus videos, pero por lo pronto ahorita YouTube pues, lo tiene reservado, lo tiene guardado, nos cancelaron el canal. Entonces, pues vamos a ver si más adelante abrimos otro canal para poder seguir incorporando a YouTube lo que estamos difundiendo, ¿no? Espero que esta aclaración, esta información, YouTube no la vaya a tomar a mal y también la cancele, ¿no? Pero bueno. Entonces, el tema de hoy es la Constitución de 1917 y la Constitución de 2024. Y es importante porque hay que ver el significado. Sabemos que la Constitución de 1917 fue considerada una de las de más avanzada cuando surgió, antes que la Constitución de la Unión Soviética. Y fue muy avanzada porque reivindicaba derechos de los trabajadores en el artículo 123, derechos campesinos y en el artículo 27, el derecho a la tierra, la propiedad nacional y el derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria. Esos fueron los tres artículos que sobre todo se modificaron en contraste con la constitución anterior, la de 1957, que ya tenía la división de poderes. Desde la constitución de 1824 ya estaba la división de poderes, y en el 57 del siglo XIX se hicieron las leyes de reforma y se quitó la posibilidad de que el clero tuviera sobre todo incidencia en la vida política. ¿Sí, verdad? Ustedes saben todo lo que implicó Benito Juárez.
Y en 1917, pues se hizo una constitución que podríamos pensar, sobre todo con la experiencia que ya hemos tenido con la nueva constitución 2024, pues que fue hecha a prisa, ¿no? Claro, después de un movimiento armado. Habría que ver que el movimiento armado lo inició Madero en 1910, bueno, realmente empezó en 1911. Después Madero fue electo, traicionaron a Madero, vino la parte de Victoriano Huerta después de la escena trágica en la dictadura, y luego la rebelión de los gobernadores de Coahuila, que era Venustiano Carranza, y de Sonora, y pues de obviamente Zapata y Villa, que estaban ya levantados en armas y no aceptaron ni, en el caso de Zapata también estuvo en contra de Madero. Y entonces, hola Luz de Lourdes, bienvenida. Y entonces, pues así estaba. En 2014 se intentó hacer una convención de los grupos revolucionarios cuando cayó Huerta. Pero esa convención que se hizo en Aguascalientes, como ustedes saben, pues tuvo muchas dificultades para entenderse. Se hizo una especie de presidencia interina, pero que después se rebelaron los zapatistas y los villistas contra Venustiano Carranza y contra Álvaro Obregón, se hicieron bandos y siguió la confrontación. Sabemos la batalla de Celaya en la cual Álvaro Obregón derrotó a Villa en 1915, fue eso. Y en 1916 Carranza organiza lo que él llamó el Ejército Constitucionalista y pues lo que fue promulgando una nueva constitución. Imagínense, en medio de una lucha armada, plantear una nueva constitución. Pues así lo hizo y el propio Villa, el propio Venustiano Carranza, en papel de presidente interino, convocó a elecciones en medio de las trifulcas para elegir un Congreso Constituyente en 1916. Ese Congreso Constituyente se integró con 190 delegados. Esos delegados fueron electos, dice pues, la historia de manera indirecta. Fueron las legislaturas de cada uno de los estados los que designaron un número de diputados para integrar a ese Congreso Constituyente. Una vez integrado el Congreso Constituyente en octubre de 1916, Venustiano Carranza presentó como presidente interino el proyecto de Constitución de 1917, lo presentó el 1 de diciembre de 1916. Y aquí resulta para mí muy interesante, después de ver todo lo que hemos pasado en los últimos 8 años con la nueva Constitución 2024, desde 2015 para acá, pues que del 1 de diciembre de 1916 al 5 de febrero de 1917, pues pasaron 66 días, 67 días. Y en 67 días aprobaron una nueva constitución que entró en vigor. Y con eso se dio por terminada la Revolución Mexicana, a pesar de que Zapata seguía en lucha, claro, bastante desgastado, lo cual hizo que después quisiera asociarse con uno de los militares supuestamente desertores de Carranza y lo traicionó y mataron a Zapata en 1919, el 10 de abril, sabemos. Entonces, esa constitución que se consideró muy avanzada, dos cosas, bueno, varias cosas. Una, fue producto de un movimiento armado. Segundo, se hizo al vapor, como se han hecho prácticamente todas las constituciones del mundo, excepto la que nosotros estamos planeando, que no se ha hecho al vapor. Las otras todas se han hecho al vapor y por eso recogen la versión anterior y casi nada más le modifican algunas cosas y que tenga algún poco de cuadratura todo el contenido y es la nueva constitución. Entonces, esa constitución ha sido reformada en más de 700 veces por los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana, particularmente pues desde Cárdenas en 1934 hasta López Obrador, ¿no? Es decir, ha tenido muchísimas modificaciones. Al grado de que nosotros, los que estamos en el proyecto de la Asamblea Nacional de Autogobierno, muchos de nosotros, hacia 2014, 2015, cuando fue la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto, consideramos que con ese acto de reforma energética de Peña Nieto que eliminaba lo esencial del artículo 27 constitucional original,
pues se le daba la puntilla después de que Salinas había destruido los ejidos, después de que se habían hecho muchas enmiendas para quitar los derechos de los trabajadores. El salario mínimo se mantenía, pero se hizo irrisorio, ¿verdad? El derecho a huelga se deslavó porque ya había que tener legitimidad la huelga, y había muchísimos boicoteos para que los trabajadores pudieran hacer la huelga, aparte de toda la cooptación de sindicatos blancos que se hizo. Y entonces todos los ideales de Flores Magón y de Zapata, que habían sido plasmados indirectamente, digo, en la Constitución de 1917, porque no lo hicieron los zapatistas ni los Flores Magonistas, sino algunos diputados que retomaron parte de esos idearios, pues ya se había perdido en 2013, 2014, ya se había perdido, y por eso, sobre todo al acercarse el centenario, los 100 años de aquella Constitución, en que no había internet, no había celulares, no había televisión, incluso radio no había, apenas empezaban los coches, los aviones un poquito después. Entonces, ha habido demasiados cambios, decíamos, en el siglo XX-XXI, como para que siga en vigor el mismo documento de hace 100 años. Entonces empezamos a plantear los talleres de análisis, talleres populares de análisis y diseño constitucional, y eso fue 2015, finales 2016, no, todo 2015, y se hicieron 11 talleres de análisis y diseño constitucional. Y ahí revisamos con apoyo de especialistas por cada uno de los temas y capítulos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estuvimos analizando sus aportaciones, sus limitaciones, la necesidad de actualizar algunas cosas. Y con base en eso, en 2016 convocamos a talleres ya no de análisis, sino de diseño constitucional. Y durante 2016 estuvimos haciendo eh, nuevos capítulos. Por ejemplo, nosotros reorganizamos un poco la Constitución, que de 1917 comienza con las garantías individuales. El propio concepto de garantías individuales ya es un punto de referencia para el conjunto de la Constitución, porque es el individuo el que importa, y nosotros empezamos por territorio, nombre del país, valores, principios, objetivos, propósitos de la nación, ¿no? ¿Qué es lo que pretende esta nación? Y pues sacamos muchas cosas importantes, ¿no? La felicidad de todos, la cooperación, y así en todos los rubros, hasta la parte internacional, ¿verdad? El rescate de las culturas originarias. Hicimos análisis de qué acontecimientos históricos y qué personajes de la historia de México, de América Latina y del mundo tenían que ver con esta Constitución. Y pusimos fines de la nación mexicana, pues promover y desarrollar el buen vivir y la felicidad de todos los mexicanos, realizar una vida digna, segura, libre, tranquila, afectiva, en un ambiente de paz, progreso individual y colectivo, democracia participativa, plena equidad y justicia social. Y así como eso, otros propósitos, por ejemplo, el inciso C, desarrollar las vocaciones y potencialidades de individuos y colectivos. O el inciso F, acrecentar, ampliar y desarrollar las expresiones culturales de los pueblos y de los sectores poblacionales. O el inciso J, formar y desarrollar empresas cooperativas, sociales y solidarias para lograr una comunidad económica nacional y contribuir a la cooperación internacional, disminuyendo los canales y redes capitalistas. Es decir, esta constitución nueva es no capitalista, o en cierto sentido anticapitalista, ¿verdad? Y el inciso M, que es el último de los fines, me salte varios: solidarizarse con la lucha por la independencia en todas aquellas naciones sometidas, sin que esto signifique intervención o participación militar. Ese es el artículo 9. Esto va antes de lo que la Constitución de 1917 pone como garantías individuales, y que para nosotros eso va a ser el título 2. Ahorita vamos a ver que antes de eso, en el capítulo, nada más les voy a dar los títulos. Capítulo 1, digo artículo 1, el nombre del país, que le cambiamos el nombre, en lugar de parecerse al nombre del vecino del norte, que es Estados Unidos de América, y que aquí, pues, los constituyentes de 1824 le pusieron Estados Unidos mexicanos.
nosotros pensamos que debiera llamarse República Federal y Pluricultural de México. Y eso se hizo una encuesta, se hizo muchas cosas para llegar a ese nombre. No fue algo que nada más se hubiera ocurrido. Salieron varios nombres, Anáhuac, y entonces el que tuvo más aceptación fue República Federal y Pluricultural de México. Esto ocurrió más o menos por el año, entre el año 2017 y 2023. Establecimos que la capital del país es la ciudad y estado del Valle de México, Tenochtitlan. Es decir, el estado se aprueba en esta constitución que el Valle de México sea un estado y que lo que ahora son alcaldías sean municipios, lo mismo que los municipios conurbados de lo que hasta antes de esta constitución pertenecía al Estado de México en el Valle de México. El artículo 2 es la integración del país, se mencionan todos los estados y sus territorios. En el artículo 3 son las lenguas vivas y culturas y pueblos originarios, y se hace la lista de todas las culturas que conforman, a ver si lo puedo poner aquí, tendría que ponerlo en apoyarme con una presentación, ahorita a ver si lo puedo poner. Se hace la lista de todas las culturas que están pues, vigentes, que están vivas en nuestro país, ¿no? Desde la náhuatl, la musgo, chatino, tepehuano del sur, pame, chontal, el chichimeca, jonás, el ayapaneco, etcétera. Son más de 60 las que se ponen. El artículo 4, los límites territoriales, ¿no? Cuáles son las fronteras, etcétera. El artículo 5 eh, tiene referencia a la nacionalidad mexicana, que se adquiere por nacimiento, como siempre, por naturalización, a solicitud expresa y aprobación de la Asamblea Nacional de Autogobierno, después de su residencia de más de 10 años ininterrumpidos. El artículo 6, la democracia federal, que como ustedes saben, nosotros estamos planteando la democracia directa y federal. Federal significa que todos los estados tienen el mismo peso para la nación, así sea un estado pequeño como Colima o grande como el Estado de México, Toyocan, le decimos nosotros, tiene el mismo peso en la nación, todos los estados, por eso es federal. Cada estado es libre y soberano, como es el espíritu del federalismo que viene desde el siglo XIX. Y quería mencionar que el capítulo 2 del título 1, Valores y Principios de la Nación, el artículo 7 son los valores nacionales. ¿Sí? Y quería mencionar algunos, que son también, pues abarcan prácticamente todas las letras del alfabeto. El inciso A es identidad y cada valor viene su definición, que la estuvimos discutiendo con mucho eh, detalle, ¿no? Identidad, dignidad, la paz, cooperación, equidad, justicia, democracia plena, independencia nacional, autodeterminación, soberanía nacional, patriotismo, solidaridad, internacionalismo, sustentabilidad, sostenibilidad, fraternidad, libertad, pluralidad, respeto, responsabilidad, diálogo, honestidad, felicidad, integridad y avances tecnológicos accesibles para todos. Esos son los valores que están en esta nueva constitución, que en la constitución de 1917 pues no habla nada de valores. Y nosotros quisimos mencionar primero los valores que iban a orientar el contenido, lo mismo que los principios, ¿no? Los principios, es que lo de avances tecnológicos es principio. ¿Dónde está? Sí. Aquí están los principios: el buen vivir, los derechos, plenos derechos para todos, la no esclavitud, no títulos de nobleza, no a la explotación en ninguna de sus formas, que fue algo muy relevante, vivir en armonía con la naturaleza, democracia comunitaria, participativa y directa, el 8, independencia y soberanía nacional, el 9, laicismo, el 10, rechazo a la violencia y a la la raíz, digamos, de este proyecto constitucional, ¿no? Estos valores y estos principios. Y ya con base en eso, ahora sí, el título 2 habla de las garantías, derechos humanos y responsabilidades de los mexicanos, que corresponde al título 1 de la Constitución de 1917. Nada más que allá se llama garantías individuales. Y aquí hablamos también de garantías de personas y también de colectivos, garantías de los pueblos. Y los derechos humanos, el artículo 11, derechos humanos imprescriptibles, como es
la protección a la vida, el acceso a alimentos suficientes, adecuados, nutritivos, naturales, orgánicos, el acceso al consumo personal nacional suficiente, cuidado esmerado de la salud integral, vivienda o habitación digna para todos, acceso permanente y continuo al aprendizaje, la educación, la cultura, recreación y deporte, de acuerdo con los propios intereses, opciones ocupacionales y de desarrollo laboral, libertad total mientras no atente a otros particulares, mientras no afecte a otros particulares o a las instituciones legítimas. Participación en todos los niveles y aspectos de la vida política. El inciso J, reconocimiento proporcional a sus contribuciones sociales. Inciso K, valoración, orientación, promoción y proyección de sus vocaciones. Inciso L, oportunidades, opciones y apoyo para el desarrollo de afectos sólidos y la realización de metas personales y colectivas. Y el inciso M, respeto y trato equitativo. Esos son los derechos individuales, las garantías individuales. Y luego viene ya el artículo 12, que es usos y costumbres populares, el derecho que tienen los pueblos a que se respeten sus usos y costumbres. El artículo 13 de esta nueva constitución corresponde al artículo octavo de la Constitución de 1917 y es el derecho de petición. Es muy importante porque parte de la filosofía con que se hizo esta nueva constitución es recuperar todo lo valioso que tiene la Constitución de 1917, enriquecerlo, desarrollarlo, actualizarlo. El artículo 14 de esta Constitución corresponde al artículo 4 de la Constitución de 1917, la libertad de ocupación. Perdón, es el artículo quinto de la de 1907, la libertad de ocupación. El artículo 15 corresponde al artículo séptimo de la Constitución anterior, libertad de expresión y derecho a la información, artículos 6 y 7 de la Constitución de 1917. Artículo 16, libertad de prensa, es artículo séptimo del anterior. Artículo 17, y ese es el que le interesa particularmente a Roberto Castro aquí presente, que es abogado, corresponde al artículo 9 de la Constitución de 1917 y es la libertad de reunión y asociación. No se podrá coartar el derecho de asociación o reunión pacífica con cualquier objeto lícito, pero solamente los mexicanos podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. No se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta si no se hiciera uso de la violencia. Ese es el artículo 9 de la Constitución de 1917 y artículo 17 en la actual que estamos desarrollando. Artículo 18, pues corresponde al artículo 11, que es la libertad de tránsito, pero ahí nosotros dimos un paso más porque en esta Constitución están prohibidos los peajes. Todas las carreteras deben ser de libre circulación de acuerdo a esta Constitución. El artículo 19 corresponde al artículo 16 del anterior, que es el respeto a la persona, ¿no? Que no se puede molestar a una persona sin una causa justificada. Y luego viene un capítulo 2 de este título, que son responsabilidades y compromisos básicos de los mexicanos, que la Constitución de 1917 los tiene un poco más difusos hacia el artículo 30, 31 a 35, es donde vienen los compromisos. Y aquí los pusimos después de los derechos, los compromisos, ¿no? No obligaciones. Y entonces pusimos varios en el artículo 20, agregarse y defender en todo momento los valores y principios de esta Constitución. El segundo de estos responsabilidades y compromisos personales, contribuir con los fines de la nación. Tercero, cuidar la naturaleza inorgánica y las especies vegetales y animales. Cuarto, proteger la conservación del equilibrio ecológico y de los ecosistemas originales. Quinto, cuidar y desarrollar el medio ambiente. Sexto, cuidar la salud y promover el desarrollo personal propios y de los demás. Compartir con el sexto, compartir con otros sus saberes y habilidades. Y séptimo, participar en las asambleas del autogobierno e involucrarse activamente en la realización de los acuerdos. Y luego viene el artículo 21, que también llama la atención, porque son las responsabilidades y compromisos de los pueblos y las organizaciones, ya no de las personas como era en la anterior. Y aquí, entre los compromisos colectivos, está apegarse y defender los valores de y principios de esta Constitución. El segundo, contribuir con los fines de la nación. Tercero, estudiar la historia de las culturas nacionales. El cuarto, valorar, respetar y dialogar con otras expresiones culturales, que es muy importante, el no sectarismo. El quinto, reivindicar la unidad mexicana. El sexto, cooperar con otras organizaciones o instituciones afines o complementarias. Y el séptimo, contribuir a la solidaridad internacional.
Y ya luego viene la estructura y funciones del autogobierno, que es el título 3 que ustedes ya conocen, que estamos retomando en el artículo 22, la soberanía, que corresponde al artículo 39 del anterior. Viene, lo primero es que el pueblo es soberano, la soberanía reside en el pueblo, no originariamente, sino porque dice el artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, dice, la soberanía reside originariamente en el pueblo. Y nosotros quitamos la palabra originariamente para decir, la soberanía reside en el pueblo, el cual detenta directamente el poder público para su propio beneficio y tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma en que realiza su autogobierno. Así está en esta Constitución. Luego viene el artículo 23 que habla de la democracia y la federación y que es un gobierno popular. En el artículo 24, lo voy a hacer lo más sintético que pueda, se mencionan los 4 órdenes de gobierno, las asambleas comunitarias, que son las primeras y más importantes asambleas, las asambleas municipales, de autogobierno, luego las asambleas estatales de autogobierno y la Asamblea Nacional de Autogobierno. Cada una, como ustedes saben, se va integrando con delegados de las anteriores. La comunitaria manda delegados para integrar la municipal, las municipales mandan delegados para integrar las estatales y las estatales mandan delegados para integrar la nacional y todos los cargos, como se ve, son sustituibles. Nadie, el poder está en las comunidades, nadie tiene un poder unipersonal que esté por encima de las asambleas que corresponden. Los siguientes artículos desglosan eso. Artículo 25 de las asambleas comunitarias, al artículo 26 de las asambleas municipales, al artículo 27 de las estatales y el artículo 28 de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Luego ya viene en el 29 la autonomía de las asambleas de autogobierno y la revocación de delegados, que ya les había comentado. El 30, los consejos coordinadores de autogobierno. Cada asamblea genera un consejo de autogobierno, en las comunitarias con 5 personas, en las municipales con 9 personas, en las estatales con 11 personas y en la nacional con 15 integrantes del consejo coordinador. Luego ya vienen los requisitos para ser integrante de la Asamblea Nacional, pues ser ciudadano mexicano, no ser ministro de ningún culto religioso, haber residido por más de 6 meses en el estado de donde sea electo, hacer pública una semblanza de su trayectoria personal. El artículo 32, la elección del coordinador general de la Asamblea Nacional de Autogobierno. El 33, los requisitos para ser coordinador general. Artículo 34, funciones del coordinador. Y así se establece cómo se hace la elección del coordinador, su sustitución provisional, su renuncia y remoción en caso dado, protesta al asumir el cargo, las salidas del coordinador a otros países, comisiones de los consejos coordinadores del autogobierno, el quórum, el artículo 41, la sede de la Asamblea, 42, informe a la Nación, 43, libertad de asociación política, que ya está allá, eso está un poco repetido, es algo que tendríamos que ajustar porque está dicho 2 veces que los mexicanos pueden asociarse políticamente como quieran, en partidos, asociaciones civiles como quieran. Hay libertad total. Y luego viene el funcionamiento y las facultades de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Se retomaron en este capítulo muchas de las facultades que están establecidas en el artículo 49 de la Constitución de 1917 para el Congreso de la Unión, es decir, para el Poder Legislativo. En nuestro proyecto, el Poder Legislativo y Ejecutivo están en la Asamblea Nacional de Autogobierno, en las asambleas comunitaria, municipal, estatal y nacional. No están separados los poderes. Incluso el Poder Judicial deja de ser un poder y se establece un Consejo Nacional de Justicia, porque el poder lo tiene el pueblo en sus asambleas políticas. Y el Consejo Nacional de Justicia pues se encarga de impartir la justicia. Y en casos de controversia los estados, es la Asamblea Nacional la máxima referencia, ¿no? Desde luego se pueden hacer plebiscitos, referéndums, todo eso para que haya la mayor plenitud de democracia. Y esa es la estructura. Bueno, habría que decir que parte de la estructura política también están los consejos temáticos, lo que antes eran las secretarías de Estado, el Consejo Nacional de Educación, Consejo Nacional de Salud Integral, Consejo Nacional de Economía, que ya lo estamos desarrollando, Consejo Nacional de Cultura, y así, ¿no? Son muchos temas de desarrollo agrario, de justicia, de derechos humanos, de seguridad pública, de protección civil,
Y luego están los consejos sectoriales, en la organización de mujeres, de adultos mayores, de jóvenes, de personas con alguna limitación sensorial, motriz o cognitiva, de comunidad LGBT, de pueblos originarios y de todos los sectores que se quieran organizar. Y en los otros consejos son tres tipos de consejos. El tercer tipo es el gremial, ¿no? Que serían los sindicatos, las uniones y las organizaciones de trabajadores en general, por sector y de manera integral, ¿no? Y hay un Consejo Nacional de Evaluación y Auditoría Pública que pues sustituye a lo que actualmente es la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Que está valorando los avances y limitaciones del proyecto, de los proyectos que se estén desarrollando como de índole político social. Luego viene el capítulo 4, que es el de seguridad, bienestar y desarrollo social. Y bueno, la idea aquí es salud para todos. Todos tienen en esta constitución garantizada la salud, los adultos mayores, todos es 100% de alta calidad. Está también aquí la familia, ¿no? El patrimonio familiar, libertad de unión familiar, responsabilidad reproductiva. Aquí sí está autorizado, está despenalizado el aborto. Las personas van a tener asesoría cuando decida una mujer terminar su gestación antes de las 12 semanas. Tendrá toda la asesoría psicológica y médica posible para que lo pueda hacer ya decidido en las mejores condiciones. Obviamente está prohibido cualquier tipo de coerción en ese sentido. Responsabilidad de los padres y madres, la escuela para padres, ¿no? Está también en forma constitucional que debe haber una escuela para padres universal, es decir, que todos los padres de familia tengan acceso a su formación para la paternidad y para la pareja. Debe haber también organización de convivencia familiar, la dignidad de los adultos mayores, personas con limitaciones corporales, tal para todos, que usted decía que todo mundo tendrá asegurada una alta calidad de seguridad social. La jubilación estará, será universal también y de buen nivel para todos. No va a ser. Y luego viene el capítulo de educación, que está muy articulado con lo que ya ha desarrollado el Consejo de Transformación Educativa, que surgió en 2011 como parte de todo este movimiento y ha generado todo un proyecto de transformación educativa, sobre todo sustentado en lo que se podría llamar aprendizaje creador, cooperativo, aprendizaje creador, aprendizaje cooperativo y compromiso social, a partir sobre todo del concepto de tequio escolar, es decir, servicio a las comunidades desde las escuelas, ¿no? Los docentes. Es un poquito largo el capítulo de educación, está bastante desglosado. Nosotros tenemos mucho más artículos que la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 tiene 136 artículos y esta Constitución tiene 258 artículos. O sea, tiene más de 122 artículos más. Sin embargo, en la Constitución de 1917, un artículo puede tener muchísimos párrafos. Y en nuestra Constitución no es tan larga, aunque tiene más artículos, porque cada artículo es mucho más preciso y contundente. Son breves, la mayoría de los artículos son de un párrafo. Hay algunos raros que son dos o tres, el de amparo y el de las facultades de la Asamblea Nacional de Autogobierno, que sí abarcan dos o tres páginas, pero la mayoría de los artículos son de un párrafo. Por eso esta Constitución, aunque tiene más artículos, es más concisa y está más puntual que la de 1917. Entonces, lo de educación tiene varios artículos, desde educación en línea, ¿no? La evaluación de las instituciones y procesos educativos, textos y materiales didácticos, radio, televisión e internet educativos, el presupuesto educativo, ¿no? Las funciones del Consejo Nacional de Educación, que sustituye a lo que era la Secretaría de Educación Pública. Y luego viene un capítulo cuarto sobre desarrollo cultural, artes, deportes y ciencia y tecnología, que en esta Constitución se le da mucho impulso a estos cuatro elementos: artes, deportes, ciencia y tecnología, y a la cultura como un todo. Es uno de los proyectos más relevantes para el desarrollo de la sociedad del afecto. Luego viene un título 5 sobre culturas y pueblos originarios, es la reivindicación y plenitud de derechos de los pueblos originarios que están en esta Constitución. Los pueblos originarios están incorporados a la nación, mientras que en la Constitución de 1917, con la reforma que apenas se acaba de consolidar hace unos 2 meses, los pueblos originarios o indígenas
son como un capítulo aparte. El artículo 2 de la Constitución actual de los Estados Unidos mexicanos pone a los indígenas con derechos y posibilidades, pero como si fueran otra dimensión, no son parte integral porque les da derechos que no tienen otros pueblos que por no ser indígenas, por ejemplo, los usos y costumbres, decidir sus formas de gobierno internas. Entonces, como esta idea de que los indígenas son la reserva, ¿no? Los pueblos originarios están por ahí en otro lado y no están como en esta nueva constitución incorporados al país. Viene un título sexto sobre bienes naturales y estratégicos, pues los minerales, el agua, ¿no? La importancia de la energía. Fue muy polémico lo de la energía nuclear, hay controversia hasta la fecha. Este es uno de los artículos que muy probablemente se tenga que revisar, porque dice el artículo 117, el autogobierno popular omitirá la producción de energía eléctrica de origen nuclear y no lo permitirá a los particulares. Únicamente se autorizará la investigación nuclear para fines científicos y tecnológicos con los más estrictos estándares de seguridad y solo para fines pacíficos. Hay mucha controversia sobre la energía nuclear. Yo en lo personal soy un poco más proclive a que bien, con mucho cuidado, se pueda utilizar, pero hay compañeros que dicen, no, energía nuclear no queremos porque es muy peligrosa. Sin embargo, históricamente, lo más grave que ha pasado en energía nuclear, pues es lo de Chernobyl, y con todo y que fue un desastre muy grande, no es comparable con otros desastres que ha producido otros fenómenos muy graves, las guerras, por ejemplo. En la guerra de Ucrania y Rusia ahorita han muerto muchísimas más personas me parece que en Chernobyl fueron alrededor de 200 a 300 personas, las afectadas no todas murieron. Imagínense en Ucrania cuántos no han ya fallecido, ¿no? Pero bien, digo, no hay que confiarse tampoco, pero bueno, ese es un punto controversial que tendremos que seguir revisando en la siguiente edición de esta nueva constitución que pensamos que podría ser o para 2027 o para 2030 tener una edición revisada. Hay algunos puntos, ahorita viene un elemento que ha sido el más controvertido de esta nueva constitución, pero bueno, el título séptimo se refiere a planeación democrática, al diseño ambiental y comunicaciones, y vienen a criterios de diseño urbano que pudieran ser muy adecuados para contar con agua, áreas verdes, distribución de la población. Algo que queremos es que las ciudades no sean tan grandes, hacer toda una serie de mecanismos de ocupación y diseño económico para que las ciudades se desconcentren al grado de que planteamos que una ciudad no debería tener más de 2 millones de habitantes. Así está en el artículo 122. Toda una ciudad de más de 2 millones de habitantes se considera eh, conflictiva desde el punto de vista ambiental y social y psicológico también. Pues está lo del agua potable, la lucha contra la contaminación, el transporte público, ya se imaginarán, limpieza ambiental, el 128, 129 espacios públicos, 130 protección civil, 131 aeropuertos. Y luego viene el siguiente capítulo que es el de comunicaciones. Y se habla del espacio aéreo y radioeléctrico, del acceso de todos a los medios de comunicación, información, decir que las televisoras y todo, pues ahora con el Internet, la idea es que las comunidades, los pueblos, las personas tengan espacios para difundir su punto de vista, su pensamiento. Como ahora que está esto de los migrantes, hace un rato tuvimos una reunión con un grupo internacional que desea colaborar desde el punto de vista psicológico en la atención de migrantes. Y una de las ideas es la voz de los migrantes, que los migrantes pudieran decir qué están viviendo, qué están pensando, qué están sintiendo, qué quieren, por qué, ¿no? Y que no solamente sea Trump el que hable. Bueno, luego vienen los teléfonos, ¿no? El acceso a la televisión, a la radio, las comunicaciones impresas, los trenes eléctricos interurbanos. Y luego viene uno de los temas más controversiales, que es la política económica equitativa. No voy a extenderme mucho, hay varias cosas aquí. Se habla de las empresas estratégicas nacionales que no pueden estar en manos de particulares, que serían las de energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, agua, banca de fomento, finanzas públicas, aduanas, transporte público masivo, ferrocarriles y minas. Eso sería solamente empresas del autogobierno, no podría haber cooperativas en ese caso. Pero en general, el capítulo de política económica promueve la economía cooperativa, solidaria, formar cooperativas, hacer incubadoras de cooperativas,
y también tecnologizar y hacer cooperativa al campo. Nos interesa mucho atender al campo que los gobiernos han ido abandonando y a pesar de los programas de Sembrando Vida y cosas por el estilo, nuestro campo está muy abandonado y por eso tenemos tanta emigración, ¿no? Las minas también se recuperan. Se prohíben los latifundios como en la Constitución de 1917, se promueve la agroecología, la justicia agraria, se cuidan los bosques, selvas, mares y aguas territoriales. Y luego viene esto del cooperativismo en el capítulo 3, en el artículo 155, el concepto de economía. Viene un capítulo de trabajo asalariado porque a pesar de que estamos impulsando esencialmente la empresa cooperativa, la idea es la coexistencia hasta por 35 años, dice esta Constitución, con las empresas capitalistas que tendrán, las empresas cooperativas tendrán beneficios fiscales comparadas con las empresas capitalistas, con la idea de que gradualmente las empresas cooperativas vayan sustituyendo a las empresas capitalistas, entendiendo por empresa capitalista aquella en la que una sola persona o un pequeño grupo tiene empleados y los empleados hacen lo que ese pequeño grupo decide o esa persona. Y en las cooperativas es la decisión consensuada, ¿no? Esa es la idea. Entonces hay un capítulo 4 de trabajo asalariado que recupera incluso el concepto de salario mínimo que viene en el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y hay una parte de este capítulo que ha causado, vienen todos los derechos del artículo 123, las huelgas y los paros. Y hay una parte que yo creo que vamos a revisar en un capítulo de consumo responsable. Hacienda social, en este caso los impuestos los recogen los municipios. No los llamamos impuestos, sino contribuciones. Y los municipios dan una parte de 20% de los recaudados al Estado correspondiente y otro 20% a la Federación. La Federación solamente recaudaría contribuciones de las aduanas, los aranceles, y de los espacios radioeléctricos, los puertos internacionales, toda la parte exterior, pero la parte, digamos, los supermercados, todo pagarían impuesto al municipio y el municipio se quedaría con 60% de esos impuestos, 20% para el Estado y 20% para la Federación. Y con eso, la idea es que también los estados más ricos contribuyan al beneficio de los estados más pobres, los municipios más ricos de los municipios más pobres. Y hay una parte que ha causado mucha controversia, que es el problema de la propiedad privada de la vivienda. Déjame ver dónde está. Eh, Porque pues nosotros lo que estamos planteando es que todo el mundo tenga, es el artículo 141, no, perdón, 142, concesiones de propiedad habitacional. Este artículo yo pienso que lo tendríamos que revisar para la siguiente edición porque la intención es correcta, pero ustedes saben que llegó hasta la mañanera de López Obrador, todavía la versión anterior, porque dicen que estamos queriendo acabar con la propiedad privada y pues ya saben todo lo que eso causa de escándalo en algunos sectores. Entonces, no, de hecho, Juan Castro, nuestro compañero de Veracruz, apenas dijo una definición que me parece la correcta. Dice, no, no queremos dice, las cooperativas también son una forma de propiedad privada. Lo que no queremos es que se concentre la propiedad en unas cuantas manos. Queremos que todo el mundo tenga, y sí dice, hasta 4 casas o todas las casas que pueda utilizar la familia. Lo que no quisiéramos es el uso pues, de la propiedad como elemento especulativo. Por eso ha causado mucha confusión, porque pues, yo quiero tener 50 casas o 100 casas. Bueno, y ahí sí dice que los inmuebles ociosos, eso dice hasta ahorita, 3 años o más podrán ser reasignados. Y la idea es que todos los jóvenes y todas las personas tengan una casa digna, no solamente digna, buena casa, en un bonito barrio, con un buen diseño barrial. Esa es la pretensión. Entonces, el artículo 142 habría que revisarlo. Si quieren, le podemos echar una leída. Si quieren, para no hacer ahorita más brumoso, lo leemos al ratito. El 142, que es uno de los que yo creo que más revuelo ha causado. Y bueno, después viene el capítulo ya de cuestiones jurídicas, de los reos y todo eso. Y aquí nosotros estamos pensando, básicamente,
en que no los metamos a la cárcel a las personas que cometan delitos, los delitos menores. Habrá tres niveles de fuero, ahora hay nomás fuero común y fuero federal, ¿no? Ahora nosotros queremos que haya fuero municipal, fuero estatal y fuero nacional o federal. En el fuero municipal, pues los delitos menores que pudieran pagarse en libertad con algún tipo de actividad de beneficio a la comunidad, ¿no? Eso se podría hacer, los delitos menores. Luego los delitos graves, pues eso sí serían del fuero estatal. Ya un homicidio, una violación, cosas por el estilo. Y eso sí, tendrían privación de la libertad. Pero esta privación de la libertad no sería para que sufran en una mazmorra de lo peor, sino para que reciban un tratamiento psicológico. De hecho, en lugar de cárceles, planteamos hospitales psicológicos forenses, ¿verdad? Y los delitos con delincuencia organizada serían del Fuero Federal, de recluso, bueno, lugares de alta seguridad, pero también con un enfoque psicoterapéutico que estén ahí internos. Y que con jurados populares, ad hoc para cada uno de los niveles, ¿verdad? Habría jurados populares. El juez sería una parte técnico, hay un poco más como hacen los gringos, que ponen el jurado popular, y luego ya el juez dice nada más lo que implica la responsabilidad o no responsabilidad. Quitamos la palabra culpable y pusimos responsable, y en lugar de inocente, no responsable. Bueno, ya se va Luz de Lourdes. ¿No quieres decir algo, Luz de Lourdes, antes de irte? Desafortunadamente tengo otro compromiso y los voy a tener que dejar, pero seguimos atentos a los avances que tenga el proyecto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Luz de Lourdes, por estar. Pues ya, ese es prácticamente de los últimos capítulos. Ya nos faltaría lo de pues, la policía y la Guardia Nacional, que es una Guardia Nacional distinta a la que puso López Obrador, más parecida ahí sí al, al artículo 30 de la Constitución original de 1917, en que la Guardia Nacional no es como ahorita como la policía de alto nivel, como la puso López Obrador. La Guardia Nacional es civil, es ciudadana. La idea del artículo 30 de la Constitución de 1917 dice que todos los ciudadanos mayores de edad debemos ser parte de la Guardia Nacional, y eso se recupera en esta Constitución. Se suprime el ejército y se establece nada más la Guardia Nacional, que capacita a los ciudadanos para una remota posibilidad de una invasión, ¿no? Eh, Está la policía, pues lo más capaz que se pueda en uno de los artículos. Y luego viene lo de relaciones exteriores y tratados internacionales, que ahí sobre todo Marcia, aquí presente, pues contribuyó con los principios de política internacional, el respeto, y ya nada más el título final es de las reformas sin violabilidad de la Constitución, que son muy parecidos a los actuales, a los de la Constitución de 1917, perdón. Y los artículos transitorios, donde se establece que el día 1 de octubre de 2024 entre en vigor esta nueva Constitución mexicana. Como saben, esto ocurrió el 6 de octubre. El segundo, el pueblo soberano hace valer esta Constitución. El tercero, del Ejército Nacional, la Guardia Nacional, como ya dijimos. Cuarto, disminución progresiva de la extracción de petróleo y gas. Quinto, disminución de la exportación de petróleo crudo. En lugar de eso, productos manufacturados. Sexto, áreas verdes urbanas. Séptimo, vivienda cómoda para todos. Octavo, transformación gradual de empresas capitalistas en empresas cooperativas. Noveno, disminución progresiva de la exportación de bienes naturales. Y décimo, disminución progresiva del IVA del 16%. La propuesta, el planteamiento en esta constitución es de que el IVA sea de un 5%, y a eso también quisiéramos dedicarle a uno de estos programas próximos. Pues ya se alargó un poco porque pues hice un resumen de todo lo que trae esta nueva constitución, en contraste con la constitución de 1917. No sé qué quieren preguntar, comentar sobre esto. ¿Quién se anima a este paso de una constitución a otra? Que además esta constitución ha tenido participación de más de 400 personas y ha durado desde 2015 hasta 2023, es decir, estuvo 8 años trabajándose en dos o tres versiones que hemos hecho. Roberto y luego Marce. Roberto.
Gracias, Marco Eduardo. Pues un saludo a todas, todos. Algunos ya nos conocemos, ¿verdad? Pues buenas noches. Mira, por ejemplo, aquí en lo de la energía atómica que estabas expresando, actualmente la Constitución del 17, eh, con ese artículo 9 que bien has hecho mención en su parte cívica, porque el artículo 9 nos define lo que es la parte ciudadana. Oh sorpresa, es la que menos favorece al pueblo y es la que usamos todos los días. Y la que más favorece al pueblo y nos da la facultad de ser la autoridad mandante constitucional, esa parte cívica del artículo 9 no es tan utilizada. Bueno, realmente pues hasta los antecedentes que tenemos son tan escasos, que solamente están en la familia de Anastasio, ¿verdad? Que es nuestro director general y jurídico. Entonces, hay más lo que él ha hecho también, aparte de su abuelo, su padre y él actualmente. Entonces, aquí, por ejemplo, en esto tocante a la energía, pues, atómica, eh, eh, respecto a lo que eh, ahora sí que, pues, faculta esta actual constitución todavía, ¿verdad? Es el hecho de que, pues, se establece una convocatoria, no nada más a 400 personas, la convocatoria pública y, por supuesto, que no nada más a este tema de la energía atómica, es al tema que busquemos considerar, pero en tocante a este se establecería, al igual que cualquier otro, por supuesto, una convocatoria pública, netamente pública, no nada más a todo el país, a todo el mundo. Nos evitamos con la correcta situación que pues el gobierno lo hace cada que va a hacer elecciones, utilizan debidamente esas formas públicas, prensa, radio, televisión, cine, internet, volantes, bardas, en fin, todo medio de difusión debe de ser utilizado. Y así ya te evitas que solamente un pequeño grupo sea el que participe. Entonces, el artículo primero actualmente nos especifica que pues el gobierno tendrá las previsiones debidas y adecuadas para el ramo que se trate de verificar. Aquí con esa aplicación pues estableceríamos esas correctas dinámicas de la comunicación pública debidamente establecida, llamando a toda persona que esté interesada, hasta en los recibos que habitualmente llegan a nuestras casas, podemos tener lo que es, que en el recibo de luz, del teléfono, del agua, nos llegue la convocatoria, que no haya ninguna duda. Entonces, así es como lo establece la actual Constitución del 17, tocando que la aplicación correcta de los derechos humanos, y este artículo 9 se vino a adelantar por lo menos 30 años, cuando la ONU decidió en el 47 emitir los derechos humanos. Ya teníamos el artículo 9 aquí en la Constitución del 17, que en el 47 fueron los derechos humanos, pues 30 años ya estábamos preparados para recibirlos y todo aquello que venga a ser lo más favorable para la persona humana. Gracias, cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias, Marco Sí, Eduardo. muy interesante, Roberto, porque además lo que hemos dicho es que quienes estamos en este proyecto somos ciudadanos de ambas repúblicas, ¿no? De los Estados Unidos mexicanos y de la República Federal y Pluricultural de México. Entonces, todo lo que en las leyes de los Estados Unidos mexicanos sea útil o pueda utilizarse a favor de nuestro proyecto, lo vamos a utilizar. Por eso tenemos doble ciudadanía. ¿Sí? Entonces, pues igual, pero tratar de ir cada vez consolidando también el nuevo proyecto, pero con esta idea que tú estás planteando. Gracias, Roberto. Le daríamos la palabra a Marce. Sí, gracias, doctor. Pues yo quería decir en primer lugar, pues felicitar al doctor por este esfuerzo, es un esfuerzo extraordinario. Pues no es fácil como que crear toda una constitución, ¿no? Todos los artículos en cada ramo, ¿no? De educación, de medio ambiente, relaciones internacionales, justicia, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un esfuerzo extraordinario
Me congratulo de haber participado y de estar presente cuando empezamos a hacer este Congreso Constitucional en 2017, y solamente para darles una idea del valor que tiene la Constitución, la nueva Constitución mexicana, pues compararlo con lo que empezó a suceder en Europa el año pasado, todas estas políticas arbitrarias que se empezaron a hacer en Alemania, por ejemplo, y toda Europa, con estas políticas arbitrarias desde el Estado en contra de la población, el aumento tremendo de los costos del gas, de los productos básicos, y todo por un capricho de Estados Unidos de querer cerrarle el paso a la distribución de gas a Europa, eh, a impedírsela a Rusia, ¿no? Y todo lo que conllevó, todo, todo el declive de Europa en general, eh, y lo que la gente impotente reclamaba era decir, tenemos que organizarnos, pero ¿cómo? No tienen forma de organizarse, no es posible porque están bajo un estado tan fuerte, tan arbitrario, y nosotros ya tenemos un proyecto que es la nueva Constitución. O sea, estamos haciendo un autogobierno auténtico del pueblo y para el pueblo. Entonces, desde esa perspectiva podemos ver la dimensión de la importancia que tiene esta nueva Constitución, donde además todos estamos invitados a participar, todos. Entonces no es una constitución impuesta desde arriba, sino está creada desde abajo. Y bueno, pues, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, pues están bajo un peso muy fuerte de un Estado impositivo, autoritario, aunque diga que es liberal, pues no es así, ¿no? Entonces nosotros por eso tenemos eh, pues es de vanguardia, como dice el doctor, estamos a la vanguardia, este, y esto se está reproduciendo en Francia, y no sé qué otros lugares, pero bueno, en México nosotros, y gracias al doctor y su iniciativa, pues somos los primeros, ¿no? Somos los iniciadores de esta iniciativa. Nosotros ya tenemos una forma de organizarnos cuando ahorita en Europa están diciendo que lo único que puede terminar con esta situación de declive económico creado desde afuera, desde las élites más altas, y donde ellos están vulnerables, es más que organizarse. Pero por eso nosotros ya tenemos esta constitución, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene esta nueva constitución. Y bueno, por otro lado, yo lo que quería mencionar, ya el doctor habló de la Constitución de 1917, cómo se creó, cómo Carranza, ¿no? Pues convoca un Congreso Constituyente, pero si analizamos el nacimiento, ¿no?, de la Constitución, que viene desde la Constitución de 1824, pues empieza por una defensa al imperialismo, ¿no?, a los imperios, y es una herencia de la Ilustración, que convocan a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. Y pues en base a a esta mentalidad de la Ilustración, pues es como surgen precisamente las constituciones. Y bueno, primero es una lucha, eh, por defendernos del imperialismo. Después es una lucha por crear un federalismo
en contra de los conservadores, em, de un poder en unas cuantas manos, sino de crear esta república y el poder federal que reparte el poder, bajo leyes que respeten los derechos humanos, que respeten la propiedad privada, eh, que respeten al individuo en su libertad también de culto, porque ese fue bueno, el origen de la guerra de 3 años, ¿no? De las guerras de reforma, eh, y bueno, finalmente la invasión imperial, ¿no? Con bueno, el archiduque, ¿no? Aquí que se impuso, francés, bueno, austriaco, y toda Maximiliano. esta, sí, exactamente, perdón, se me fue. Y bueno, toda esta lucha, pero finalmente ya la Constitución de 1917 no solamente reconoce los derechos del hombre, sino también los derechos sociales. Entonces, no nada más es una defensa en contra del Estado, sino también que el Estado reconozca y apoye el, bueno, los derechos sociales, ¿no? Que se reconozca que cada persona tiene derecho a una casa, a un techo, a una educación, a un trabajo digno y que le alcance para vivir. Entonces, por eso la Constitución de 1917, pues es una constitución innovadora totalmente, ¿no? Es una de las mejores del mundo porque rebasa por mucho eh, todas las constituciones a nivel internacional. Pero yo lo que quiero resaltar aquí con la nueva constitución mexicana del 2024 es que estamos dando un salto muy, muy grande y muy importante, y eso es lo que quiero reconocer ahorita y es lo que quiero subrayar, porque esta constitución también está basada en la teoría de la praxis y en la sociedad del afecto. Y como saben todos ustedes, y si no la conocen, pues yo los invito a que lean la teoría de la praxis, los invito a que la analicen, porque la Constitución está basada precisamente en la teoría de la praxis. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, que la praxis no es la práctica, sino la acción del hombre. Entonces, la importancia de esta Constitución es que está convocando y reconociendo a todos y cada uno de nosotros a actuar, porque es precisamente en base a, como reconoce la teoría de la praxis, la dialéctica, el proceso, pero el proceso humano, el proceso de cada individuo, de cada uno de nosotros, a actuar y a llevar a cabo los cambios que consideren necesarios. En este sentido, nosotros estamos convocados a actuar. No se queda en el a ver si el que fue elegido como presidente va a actuar en favor de nosotros. Vamos a esperar a ver si la nueva presidenta va a voltearnos a ver para corregir la situación de la comunidad de cualquier lugar, eh, para que nos escuche. O vamos a ver si esta presidenta pues va realmente a mejorar las condiciones de trabajo o las empresas nacionales las va a apoyar. No, estamos convocados a que nosotros actuemos, ¿no? Y eso es algo que, que, que está costando mucho trabajo porque seguimos con una mentalidad de, de, de obediencia a lo que hacen nuestras autoridades, pero nuestras autoridades pues, pues ya reformaron en muchos aspectos la Constitución de 1917 en nuestra contra. Entonces,
todos y cada uno estamos convocados y tenemos una responsabilidad en participar y en actuar. Eh, entonces, pues esta es la importancia, estamos dando un salto cuántico, porque esta Constitución se está revisando y se está convocando a todos a participar. Y no importa el nivel, no importa la preparación, no importa eh, el derecho que te da a participar en esta Constitución. Todos podemos participar. Entonces, esa es la innovación de esta Constitución. Nosotros estamos demandando desde las raíces más abajo, eh, o sea, desde el pueblo, desde las comunidades comunitarias, las necesidades que tenemos eh, para cualquier asunto, ¿no? Pero, ¿cuál es la otra innovación? Pues el reconocimiento del afecto, que es ese sentimiento que nos integra a todos y que nos hace actuar, ¿no? Eh, entonces, yo quería llamar la atención a esto porque yo me doy cuenta que todavía cuando convocamos a los tianguis, cuando convocamos a la participación, cuando convocamos a la actuación, todavía hay mucho que desear, ¿no? Este, eh, todavía esperamos más, ¿no? Pero es que todavía estamos con esta mentalidad de pues sí, a ver si se puede, ¿no? A ver si alguien nos ayuda. Es que en ti está el poder y en ti está la participación. Entonces, pues eso es lo que yo quería subrayar, porque siento que todavía estamos muy lejos y no estamos apreciando esta nueva constitución. Entonces, pues yo los invito a leer la teoría de la praxis, a leer el libro de la Sociedad del Afecto y también a leer la nueva Constitución mexicana y analizarla. Y también bueno, subrayar que algunos piensan que es socialista este movimiento. No es socialista, no es comunista. Estamos también más allá de toda esta mentalidad. Estamos más allá porque estamos convocando a en base a la sociedad del afecto, en base al afecto, en base a este sentimiento, no somos una dualidad, como dice el doctor, no hay una separación entre individuo y sociedad, no hay una separación entre naturaleza y hombre, no hay una separación entre práctica y teoría, no existen estas dualidades, ¿no? Porque sería, como dice el doctor, sería ridículo decir que un individuo no es parte de la sociedad si del individuo surge la convocatoria social. Entonces, esa síntesis se manifiesta en el afecto. Entonces, tenemos que dejar ya como un traje viejo esta mentalidad individualista y capitalista que nos está rompiendo. Y lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos con los migrantes, es este poder de convocatoria que tienen, ¿no? Este Ujú. poder de convocatoria que están paralizando al imperio. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que tienen los migrantes mexicanos? Porque no estoy hablando de asiáticos, ni de latinos, ni de europeos. Los mexicanos, ¿qué tienen? ¿Qué tienen a diferencia de todas estas razas? Bueno, los mexicanos se arriesgan a ir a vivir una vida de explotación, de trabajo de 8, 9, 12 o 14 horas de trabajo y no lo hacen para volverse ricos, ¿no? No lo hacen para volverse millonarios, lo hacen porque quieren una vida mejor, no para ellos, para su familia. Entonces, aquí lo podemos ver, lo estamos viendo ahorita. Y bueno,
quería hacer esta puntuación, quería hacer esto, y bueno, pues era toda mi participación. Muchas Sí. gracias. Gracias, Marci, Gracias. tienes razón, ¿no? Hay algo en la mexicanidad que tiene que ver con el afecto. Yo digo que Así somos la es, reserva mundial más importante de la vida afectiva y que se refleja en esto de las remesas que tú acabas de mencionar. Y así es. mencionar de lo que dices también que somos un proyecto, no hay otra Sí, organización que tenga un proyecto tan consistente, tan acabado como el que tenemos nosotros. Es una nueva civilización la que estamos proyectando y la tenemos ya bastante estructurada y está en desarrollo, la estamos construyendo poco a poco, ¿no? así Gracias, es. Marce. Muy Gracias. interesante lo que Sí, acabas de gracias, decir. doctor. Le damos la palabra ahora a Otilia. Adelante, Otilia, por favor. Perdón, me confundí. No sé por qué creí que empezaba a las 8. Bueno, nada más con relación, porque fue lo único que oí, disculpen, lo que dijo Marce, que me parece sumamente importante, ¿no? A mí me parece que en general el ser humano, el sentirse parte, y eso me lo podrán decir, por ejemplo, mejor Felipe Neri y otras personas que tienen comunidades importantes, el sentirse parte de esa comunidad nos da otra conciencia, creo yo, nos hace diferentes. Y es lo que pretendemos con esto, que el ser humano se sienta parte de algo, ¿sí? Hoy en la mañana vino una persona aquí a mi casa y habló de una secundaria donde tienen mucha competitividad, que los chamacos no se dan, le dicen a uno, si quieres saber qué hubo de tarea, ve a clases. Y yo dije, ay, Chihuahua, porque así es el mundo es difícil y la competitividad es muy importante. Híjole, dije, pues sí, es la idea que tenemos muchos de nosotros todavía y desgraciadamente aquí también habrá gente que tenga esa idea, ¿no? Que no tienen la idea de comunidad. Hay que competir con el otro, hay que aplastarlo, hay que ser superior a él, en lugar de que seamos una comunidad en donde cada uno participa con sus propias capacidades. Y a mí me parece que eso sí produce un cambio en el ser humano. ¿Sí? Inclusive el aprender comunitariamente, que esa es mi experiencia que he tenido mientras fui maestra, es mucho más efectivo cuando se hace cooperativamente entre todos los alumnos. Y el aprendizaje parece que no, pero se va para arriba. Y yo creo que la conciencia, el sentirme yo soy parte de esto, me hace pelear por esta comunidad que tengo aquí, ¿sí? Y luego el pensar que hay otras comunidades como la mía, también nos van haciendo parte. Y yo creo que eso es lo importante y que eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Porque yo vi en la mañana videos en donde las tiendas de Walmart están totalmente vacías y es la conciencia. Y yo quisiera que eso sucediera aquí en México, que los Walmart y los Sams estuvieran totalmente vacíos, que no fuéramos a comprar ahí, que tuviéramos esa conciencia, aunque nos cueste un poquito más de trabajo obtener las cosas en otro lugar, hacer ese vacío, y ese vacío lo hacemos porque estamos unidos, porque somos conscientes de que estamos cooperando por la comunidad, no por mí, no por cada uno de nosotros. Yo creo que sí es un punto muy importante, creo que sí está reflejado en la Constitución, pero como dice Marce, esa comunidad, esa Constitución es una propuesta para todos, ¿sí? Porque consideramos que era bueno y además participamos, creo que más de 400 gentes, ¿no, Marco? No me acuerdo cuántos, pero Sí, más de 400. Sí. participamos una buena cantidad de personas en la elaboración de esa Constitución. Y ha sido ahorita, por lo pronto, en 2 etapas. La propuesta que se nos hizo a un grupo y luego las modificaciones que hizo este grupo y luego con otras gentes más se hicieron otras modificaciones. Y tenemos que participar todos, ¿sí? Todos, y no hacer como somos, y mucha gente de izquierda también lo hemos sido así, lo confieso, de que tiene que ganar mi idea porque es la buena, ¿no? Sino entender que todos podemos tener ideas buenas y que a lo mejor la mía puede ser modificada para mejorar
por el otro, darle crédito al otro, que también puede pensar y también puede saber. Es todo, gracias. Gracias, Otilia. Sí, quisiera subrayar esto que dices también de que, bueno, quisiera mencionar que hay dos grupos ya, dos círculos de estudio que están estudiando la Constitución. Uno es el que está coordinando Otilia y que se reúne los jueves, no, creo que cada 15 días y están leyendo y analizando la Constitución y de ahí van a surgir probablemente propuestas para una Perdón, revisión. Marco, por el momento no está funcionando. Bueno, Perdón. pero ahí está el grupo y también el compañero Homero de Jalapa, Veracruz, también está haciendo ya un círculo de estudios sobre el libro de la Sociedad del Afecto y sobre la nueva Constitución, ¿sí? Y y bueno, tenemos un proyecto que es alternativo y que está a consideración y que puede ser cada vez más relevante y sobre todo ante coyunturas como la que estamos viviendo y creo que sí nos pudiéramos sumar como Asamblea Nacional de Autogobierno, lo propongo, esto que dijo Otilia, al boicot, ¿verdad? A no comprar mientras esté estas amenazas de Trump, no comprar sobre todo McDonald's, ¿verdad? Coca-Cola, Walmart, Starbucks, Sam's, todas estas marcas que son emblema de este imperialismo estadounidense y que hoy Trump pretende exacerbar, pues hacerles sentir que también nosotros como población podemos hacer algo para minimizar ese pseudopoder que pretende aplastarnos, ¿no? Entonces, convocamos a no comprar este tipo de productos. Pues no sé si alguien más quiere hacer una reflexión sobre lo que significa la Constitución de 1917 y esta nueva Constitución 2024. Adelante, Felipe, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues aquí estamos corriendo, pero llegamos. Bienvenido. Eh, ef- Efectivamente, nuestra Constitución pues reviste el carácter social, ¿no? Primero fue la liberal, luego la social, y luego en medio se revolvieron allá y finalmente creo que aterrizaron en lo social. Ahora con la del afecto, pues también tiene sus cosas que son muy buenas y creo que la parte más importante es el cooperativismo, que se plantea como una teoría política económica. Sin embargo, debo de mencionar que lo que decía Marce hace un rato, que efectivamente es importante que todos participemos, pero cuando hablamos de todos, ese todo, ¿a quién se refiere? Sabemos que hace 50 años era común ver a un estudiante de bachillerato, de licenciatura, con un libro bajo el brazo. Era común verlos en los camiones, en cualquier parte, en un parque, en cualquier lugar, leyendo, porque la lectura era casi obligada. Y también quiero traer a colación que cuando salíamos de la primaria, me tocó a mí hace 60 años o 63 años, cuando me tocó salir de la primaria, pues salías con un conocimiento básico de química, de física, de geometría, ciencias biológicas. Quinto y sexto año eran las partes en las que te enseñaban esos elementos que eran básicos. No te enseñaban gran cosa, pero ya salías con ese conocimiento. Y también, ya desde la primaria, sabías quién era Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Narciso de Mendoza, que ahora se lo pregunté a unos periodistas y no sabían quién era Narciso de Mendoza. ¿Cómo es posible, caray, que hubo unos periodistas de 45, 50 años y no sabían que era el niño artillero, ¿no? O sea, es ridículo, pero a la vez, cuando invitamos que participemos todos, ¿quiénes todos? Hace unos días expuse una ponencia que la intitulé La historia maestra de la vida a través de la lectura, que sirvió para aportar en algo, muy poco, a una política pública educativa. Y trae a colación lo mismo. Digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde están los maestros que enseñen qué es el nacionalismo? ¿Qué entendemos por nacionalismo? Se lo preguntas y te dan vueltas y vueltas y vueltas y nunca te dicen que nacionalismo es sentirte orgulloso de la tierra que te heredaron tus ancestros,
que es amar esa tierra que se empata cuando la pisas sin zapatos y te lleva hasta el universo, esa cosmogonía de nuestros ancestros. Eso es ser nacionalista. Y bueno, ¿y qué es ser republicano? Y también te dan vueltas y vueltas y vueltas. Y simple y sencillamente ser republicano es porque aceptamos tres poderes en esta nación: poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ma, y ahí estaba explicando en la ponencia todos estos términos, y uno más, pues somos federalistas. ¿Y por qué somos federalistas? Y tampoco lo saben. Y había maestros en esa reunión. Había gente de Chiapas que vino, gente de Campeche, de Quintana Roo, y tampoco podían, digo, ser federalista. Es porque los 32 estados aceptamos estar unidos para defender el bien general de nuestra nación, como por ejemplo el petróleo. El petróleo es un bien de todos los mexicanos, aunque algunos estados no tienen ese elemento, ese recurso, esa riqueza, pero otros estados sí lo tienen. Y lo compartimos entre todos. Pero qué cariños tiene que hacer el INAH en Yucatán para explotar el patrimonio histórico de las pirámides, de las mismas playas. ¿Por qué lo explotan? Para llevárselo a la federación. O sea, llegamos a un punto en que les tuve que decir, ¿dónde están los padres de familia que no apoyan a los alumnos a hacer sus tareas desde la primaria y inducirlos a leer El Principito o a enseñarles la lectura? ¿Dónde está que El viejo y el mar de Ernest Hemingway? ¿Dónde está? Y empiezas a decirles todos esas literaturas que nosotros desde secundaria ya teníamos. Y en preparatoria, pues ya ni qué decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es invitemos a todos a participar, sino decirles cómo vas a participar, en qué está tu capacidad. Y se lo dije, ahí había gente de sindicatos. Les dije, ¿dónde están los maestros que se someten a la voluntad de un sindicato únicamente para servir de oficina de colocación de empleo para los amigos y los familiares? En fin, entonces yo creo que sí debemos hacer una revolución, no una revolución armada, pero sí una revolución intelectual, que invitemos a los jóvenes a leer, que la lectura sea ahora sí la maestra de la vida. Para eso, ese conocimiento que ya lo dejamos atrás. ¿Dónde está? Te hablan del Día de la Bandera y te vas allá a parar y cantas el himno nacional y ya, punto, se acabó. Ya no hay más mexicanidad, ¿verdad? Pues nada más quería expresar esto y con todo respeto, ¿verdad? Porque a Sí. veces también me medio emociono, ¿verdad? Muchas gracias por escuchar. Muy bien. Pues, de eso se trata, Felipe, de la emoción justamente que le ponemos a todo esto, ¿no? Y efectivamente, pues somos federalistas y somos una república federal y pluricultural de México, en la cual la república como cosa pública, nosotros estos poderes que tradicionalmente se habían dividido, nosotros los estamos reunificando, ¿no? Poder ejecutivo, el poder judicial y el poder, eh, poder ejecutivo, poder legislativo, lo tienen las asambleas de autogobierno, ¿verdad? Y ya no hay propiamente un poder judicial, sino un Consejo Nacional de Justicia que imparte la justicia, ¿no? Creo que Elia Campillo quiere hacer algunos comentarios, pero le cerró su micrófono que estaba haciendo ruido y ahora lo tendría que volver a abrir Elia para poder. Buenas noches. Neida ¿Será que primero. Neida, sí, Buenas adelante. noches, a ¿cómo ver, está? va la compañera Primero, o voy? Buenas No. noches, ¿cómo primero, están? primero Elia y luego Neida, por favor. Ah, ok, Elia. gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien y que estemos aceptando todo lo de este año 2025 para proteger a nuestra patria. Pues esta constitución debe de ver también reflejado, habló el compañero del cooperativismo, pero la realidad es de que vemos con mucha tristeza que no hay un avance real y necesitamos el cooperativismo se promueva con el afán de reactivar económicamente a todo lo que es los proyectos productivos sustentables y de injerencia social.
pero también ambiental. La constitución que tienen ustedes es interesante porque se está aplicando un respeto a la madre naturaleza. El cambio climático, estamos viendo que no les interesa a los gobiernos, tan es así que Trump pues se quitó del GP 15, 16, 21, 26, 28, o sea, no le interesa más que estar extrayendo hidrocarburos del del planeta. Y pues ahorita tenemos un grave problema con el fenómeno del proyecto Saguaro que metieron durante toda la administración de López Obrador un gasoducto que desemboca en el mar de Cortés, en donde está la ballena gris y la ballena azul, y que no les interesa a nuestros congresistas, les interesa el cuidado del medio ambiente, lo demostraron con Parece que congeló la conexión de Elia Campillo. También de lo que estaba diciendo Felipe, en lo que se reconecta Elia, la escuela para padres universal, ¿no? Para que precisamente los padres... Es un problema muy serio de que no respeten la legislación ambiental en la Constitución anterior y pues esta debe de hacer el énfasis del cuidado de nuestra nacionalidad, del cuidado de nuestro medio ambiente, de la biodiversidad, porque a nosotros nos tocó el decreto de Ernesto Cedillo Ponce de León cuando las regasificadoras eh, Está perdiendo el sonido, Elia. Pero bueno, aprovecho estos lapsos en lo que se recupera su sonido para mencionar esto de la Escuela para Padres Universal, para que justamente los padres puedan apoyar más a los niños y obviamente no esperemos a que sean delincuentes, sino cambiar la crianza, cambiar la escuela, vincular a la escuela con la el comunidad. detalle es de que en la educación ambiental se trabaje la conciencia nacionalista y además de proteger a nuestra patria de esos abusos que que tratan de esconder la realidad de estos proyectos destructivos, porque la Reserva de la Biosfera está vigente y el decreto está vigente para proteger tanto flora y fauna del Mar de Cortés como del el Pacífico. Y eso se debe de ver también reflejado en esta constitución de la sociedad del afecto. ¿Por qué? Porque afecta no nada más los nichos ecológicos de estos seres tan hermosos que son los grandes cetáceos, la vaquita marina, la flora y la fauna de la totuaba, y que no quede en letra muerta el activismo, sino que debe de ser para proteger a las generaciones de tanta destrucción, porque la ballena nace en México, la ballena es mexicana. No, nos ha tocado defenderla en los consejos internacionales, que hay puro peruano y puro japonés, para apoderarse de Guerrero Negro. Debemos defender a la ballena para evitar la corrupción a nivel internacional, porque la ballena es mexicana. Si hablamos de patriotismo, de republicanos, y pues vamos empezando por proteger nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales. El gas metano, imagínense, para Sí, extraer el gas metano, lo que van a destruir cuando lleguen a... sí, Elia, pues sí, pues, de hecho tenemos previsto para este año hacer un proyecto de ley cooperativa articulable con la nueva Constitución mexicana. Igualmente hay que impulsar la incubadora de cooperativas, empezando por una especie de escuela cooperativa que pudiera ser una vez a la semana o una vez a la quincena, tener una sesión de cooperativismo vía Zoom. Necesitamos a alguien que quiera encargarse de esa sección.
Sí, porque se necesita que se activen las cooperativas para Sí. poder en cada comunidad hacer desarrollo sustentable y proyectos que ayuden a aterrizar las actividades económicas de cada persona, uniéndose como un ente vivo. Ya tenemos que ver Sí, eso, también porque tenemos, hay mucho movimiento con la Secretaría de Agricultura y Agroindustria, pero necesitamos que se haga una fuerza para poder activar todo eso en cada comunidad, porque sí, tenemos que ser congruentes con la sustentabilidad también de lo que está pasando tanto en nuestro país como en las comunidades y con nuestro planeta. igual habría que hacer una ley de sustentabilidad y de cuidado de la fauna y de la Pero de flora la frontera nacional. norte. Muchas gracias, Eli. Pues a ustedes, señor Marco, y pues felicito a todos los participantes porque se requiere otro nivel de conciencia para visualizar un futuro mejor para las generaciones y sí, una educación ambiental masiva que se tiene que trabajar. Sí, vamos por eso. Ok. Muchas gracias. A usted, Seguiría feliz ahora año. la compañera Neira y después Roberto, la segunda vuelta. Neira, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas. Quiero hacer mención respecto a una situación que de manera muy personal aconteció cuando por primera vez tuve en mis manos esta constitución que en ese momento hemos estado comentando, que de manera, pues dijéramos, primaria, eh, la que les habla tuvo una duda enorme al respecto. Casi me comporté de manera escéptica de poder llevar a cabo todo lo que aquí se reza en este trabajo que ustedes elaboraron y que digo, pues que en realidad no se tiene mucho conocimiento. Hay una situación muy especial que por ahí mencionaba el compañero de Yucatán que acabo de escuchar, parece ser o de Quintana Roo, no sé de dónde sea con De exactitud, Yucatán, pero Felipe Neri. nada más por la voz, considero que es de aquí de la península. El Maya Bueno, es de Yucatán. en el caso que me corresponde, pues al paso de todos estos días, porque yo soy también bastante nueva entre el grupo, al paso de todos estos días que he visto ciertas acciones que se han estado realizando, de las cuales he sido también partícipe de ellas, me doy cuenta que efectivamente es importantísimo que todos los mexicanos podamos conocer este documento y cómo lo podemos hacer de manera más rápida e inmediata. Yo creo que tenemos, si tenemos los digitales, llevarlos a las universidades, porque ahí está precisamente el número de jóvenes que por la edad que tienen se abren más al conocimiento y menos a la reticencia o tal vez el escepticismo como yo estuve en algún momento y que ahorita estoy convencida plenamente que se puede llevar a cabo. Totalmente. ¿Por qué? Porque depende al 100% de nosotros los ciudadanos y no depende, como antes lo veíamos, de la pirámide que se conocía en cuanto a todo lo que es un sistema. Ahora hay una pirámide, pero es una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos somos los que estamos en la parte de arriba. Y también lo observé en la cuestión de los municipios, de la importancia que se le da al municipio. De ahí yo les sugiero que se vaya a las universidades, que se les envíe de manera digital directamente. Podrán quienes la rechacen, pero en realidad las universidades, hablando en términos de cualquier universidad, yo estudié en la Universidad Autónoma de México, y es una universidad abierta al mundo, en donde toda la información que les llegue no considero que vaya a ser filtrada y que puede servir como un documento por lo menos de estudio y análisis, para que se den cuenta los jóvenes que sí hay oportunidad de hacerlo. Nosotros ya, al menos la que les habla, tiene 70 años de edad, pero me abro precisamente mentalmente para todavía poder aportar en estas cuestiones.
y verdaderamente agradezco el que me hayan dado la oportunidad de estar entre ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Neida del Carmen. Tienes mucha razón y yo creo que una de las líneas de acción debe ser la presentación de nuestra Constitución en las universidades. Yo trabajo en la Universidad Nacional en Iztacala y voy a tomar esta propuesta para pedirle a 2 o 3 compañeros de la universidad que lean la Constitución y hacer un evento donde haya difusión dentro de la universidad para que se presente la nueva Constitución mexicana 2024 y ahí hablar de eso. Y si lo pudiéramos hacer en otras universidades, yo tengo contactos con la UAM también, sobre todo UNAM y UAM, y la Intercontinental también pudiera ser. Y ver algunas otras de provincia, con la Universidad de Guadalajara, la Veracruzana, la de Puebla, el Sinaloa, probablemente también sería Más que interesante. suficiente sería, compañero, porque ahí es Sí, donde iniciamos, ahí donde no cambia la mentalidad de muchas cosas. Se los comento porque fui una de esas personas que nunca imaginó que lo que se estuviera dando en este momento se pudo haber dado si no hubiera yo atravesado por la Universidad Autónoma de México. Fui la sí, tiene generación mucha razón. 76-79, se los comento. Sí, y también la podemos presentar en el CCH Naucalpan con Otilia. En Guerrero también tenemos contacto con las universidades de Guerrero. Y así yo creo que una línea de trabajo debe ser presentar la Constitución con otros docentes y estudiantes que la lean y la comenten en eventos en las universidades. Muy buena Así es, contribución de compañero. Neida. Gracias, Neida. Le damos la palabra a Roberto Castro y pues Gracias. no sé quién más quiera, luego Andrés Mejía. Adelante, Roberto. Gracias, doctor. Mira, rápidamente para Elia Campillo, tenemos ciertas sugerencias que las basamos, ¿verdad? En la actual Constitución sí contempla también los temas ecologistas, que no lo diga de esa manera es una cosa, pero volvemos al, pues mencionado y reiterar el artículo 9 constitucional en su parte cívica. Si lo establecemos adecuadamente, podemos verificar esos correctos avances en un corto tiempo. Le anoto mi número, igual para quien considere que podamos platicarlo. En el tema que consideren, también se puede y estamos a la orden. Gracias, gracias, gracias. Y Roberto Castro y Anastasio forman parte del grupo de análisis jurídico de todo esto que estamos viviendo y están siguiendo todos estos procesos que estamos desarrollando. Gracias, Roberto. Seguiría Andrés Mejía. Y buenas noches a todos, compañeros. Resulta que yo quiero insistir en el tema de que hay que hacer una síntesis ordenada de los temas de la Constitución por cada ámbito, para que si se va, por ejemplo, a las universidades, previo a la presentación de la nueva Constitución, se les dé una como introducción en un tríptico o díptico, o hasta en una hoja, más o menos de cómo está distribuida la Constitución, para que se vayan interesando y se les vaya introduciendo en el tema de cuáles son las bases, cuál es el sustento ideológico de la Constitución y los principios más significativos que la diferencian de la actual, para que vayan comprendiendo de qué se trata, porque nosotros hemos tenido choques con algunos compañeros de otros colectivos, de otras organizaciones, en otras reuniones que luego hacemos, donde no entienden de qué se trata y hasta salimos de bronca. Ellos dicen, que la Constitución original es el corazón de la nación y no puede ser cambiada así nada más porque sí, pues luego se les explica, pero no, se enojan, se encienden. Entonces, para evitar ese tipo de roces, sí tener un preámbulo para que no lo tomen así tan a pecho, tan bruscamente, ¿no? Entonces, es una sugerencia que sigo insistiendo que es quizá necesaria, ¿no? Sí, pues de hecho, Andrés, el texto ya está dentro del propio libro, pero sí podemos hacer una síntesis, el preámbulo que explica un poquito los antecedentes de cómo llegamos a esta constitución. Y luego hay una parte, bueno, sería página 17 y 18, y luego la última parte de la página 23
toda la 24 y un pedacito de la 25. Pues tienes razón, podemos hacer un folleto con él, empezarlo a distribuir. Y estamos imprimiendo el discurso fundacional de la República Federal y Pluricultural de México. Pienso que en una semana más o menos estará impreso con su portadita y todo para que podamos también usarlo como instrumento de difusión, pero sí en las presentaciones de la Constitución hacer un volanteo sintético para que vean la Constitución, pero desde una perspectiva de un documento de una cuartilla o un volante de media carta por ambas partes, una cosa así. Muchas gracias, Andrés. Pues de los puntos que más causaron controversia en la Constitución, que hay que mencionarlos y que hay que ver cómo los vamos a manejar para la siguiente versión, que pienso que va a ser hacia 2027 para ponerlo como alternativa ante las elecciones legislativas o 2030. Ya ustedes, pues, opinemos desde ahora, o quizá lo midamos a finales de 2026 si ya conviene abrir un nuevo proceso constituyente para reformar esta constitución, o lo abrimos hasta allá en la víspera de 2030. Lo que sí sería bueno en 2025 es hacer la ley federal de cooperativismo, articulada ya con esta constitución. Y también probablemente esto que proponía Elia de la ley de protección de la fauna y de la flora y de sustentabilidad también, y que ahí el Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales, que está aquí Raquel de ese consejo, pudiéramos pedirle que hagan un proyecto de ley de protección de la fauna, de la flora y de la sustentabilidad en el país, y que la podamos aprobar como ANA, no solamente una charla. Y podríamos hacer una charla primero, ya que tengamos los proyectos, hacemos la charla y luego la ponemos a consideración de la plenaria y que se apruebe. Lo mismo la de cooperativismo. También está esto de ver si se puede hacer la escuela de cooperativismo. Yo diría, así como estamos haciendo esto de charlando con Ana, obviamente no me puedo yo hacerlo todo, entonces necesitaríamos otra persona que quisiera abrir el Zoom, que pudiera manejar el Zoom, pudiera grabar y pudiera ir metiendo los temas de cooperativismo. Podría ser Enrique López, podría ser la propia Yasmina o Marcos Ricardes, que también le interesa esto, ¿verdad? Y así, y ver lo de la presentación en las universidades también sería muy importante. Entonces, los artículos que han causado controversia, casi todo causa simpatía. Casi toda la Constitución, cuando la gente la conoce, le causa simpatía. Solamente hay algunos artículos que son controvertidos, como el de la energía nuclear. Otro artículo que sigue siendo controvertido, aunque las feministas están muy contentas, pues es la despenalización del aborto, que lo tenemos ya. Otro artículo que es controvertido es el artículo donde se despenaliza el consumo, la distribución y la comercialización, consumo, producción y comercialización de, de marihuana, cocaína y otras drogas, ¿no? Y con atención a los adictos, eso generó controversia en su momento, se hicieron foros especiales. Y el otro artículo que generó controversia es de la propiedad habitacional, que queremos que todo el mundo tenga su casa, y al tener todo el mundo su casa, pues ya no habría rentas habitacionales. Y dicen, bueno, ¿y los adultos mayores de qué van a vivir si no rentan sus casas? Bueno, de acuerdo al proyecto, a la Constitución, tendrán un apoyo suficiente por parte del autogobierno para mucho más que cualquier renta que pudieran tener para vivir bien, no sobrevivir, sino vivir bien. Son algunos de los artículos controversiales que yo creo que habría que darles una repasada ahora que hagamos una versión siguiente para 2027 o 2030, ¿no? La propiedad habitacional, la despenalización del aborto, la despenalización de la producción y consumo y distribución de drogas, de estupefacientes que se pudieran administrar por parte de los hospitales, la dosificación adecuada y con receta médica, como otras drogas, las drogas que son legales, pues también son adictivas muchas de ellas, pero se controlan por parte de los médicos y psiquiatras. Así debería ser también estas medicinas autoadministradas que son la marihuana
y la cocaína sobre todo, ¿no? Y ahora, pues el fentanilo, que es mucho más complicado, pero que también simplemente su proscripción sin atender el por qué hay adictos. Claro que con el modelo de sociedad que está implicado en esta Constitución, disminuirían rápidamente las adicciones, como la violencia también. Si se aplica nuestra Constitución de manera plena a todos los ciudadanos, en pocos años dejaría de haber violencia, sobre todo violencia organizada, ¿no? Delincuencia organizada. Dejaría de haberla. Si hay escuela para padres, si la escuela, el preescolar, la primaria, la secundaria tienen otro sentido, si se platica con los niños, con los jóvenes, se analizan sus situaciones, si hay misiones a las comunidades, no habría violencia ni adicciones y se acabaría con muchos de los problemas. Entonces, pues esos son los temas que podríamos tratar. Nos quedan 9 minutos y Felipe quiere decir algo al respecto de todo esto. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Marco. Miren, pues sí, es muy interesante esto, pero vale la pena retomar algo que ya se mencionó aquí. Los derechos son personales y son inalienables, son irrenunciables, ¿sí? Cuando son personales, no quiere decir que uno sea el que se atreva a decidir, me refiero a lo del aborto, que tú tengas que decidir qué hacer con tu cuerpo. Si le haces daño, si te cortas una mano porque te da la gana, eso no puede ser correcto. Si, por ejemplo, te intentas suicidar, es un intento de suicidio, y tiene que ver con una penalización. Es lo mismo con el aborto. El aborto, es que tengo derecho de hacer con lo que yo quiera con mi cuerpo. Pues no es cierto, es totalmente falso, ¿sí? La vida comienza en el momento de que el óvulo y el esperma se unen en un acto de amor. Y si estamos hablando de una sociedad del amor, no podemos permitir que el aborto exista. Se da por un acto de amor, de pasión o de violación. La unión de ese esperma y ese óvulo que dan paso a una nueva vida en ese momento de la fusión. Y nadie tiene el derecho de provocar la muerte de esa vida, por mínima que sea. Incluso retomando ya los derechos que son personales, ese ente vivo, como lo dijo Aristóteles, nace con la esencia de ser político. ¿Y por qué político? Porque viene del pueblo, polis, poleia, poli, del griego, que quiere decir pueblo. Político quiere decir pueblo. Y cuando sabemos que hay una mujer embarazada, vamos a ver a fulanita, le vamos a llevar unos platanitos. Y cuando María, estando embarazada de Jesús, supo que su prima Ana estaba embarazada de Juan el Bautista, la fue a visitar y se puso al servicio de ella durante 3 o 4 meses, la ayudó a los quehaceres de la casa. O sea, ¿qué quiere decir? Que es relevante y el aborto no puede existir en una sociedad del amor y del afecto. Bueno, sin embargo, también podemos agregarle que hay diputados que no tienen sentido de lo que hablan, y con todo respeto lo digo, son unos estúpidos. Por ejemplo, un diputado de Movimiento Ciudadano que dice que necesitamos más presupuesto para hospitales y medicamentos. El mensaje a la sociedad, ¿cuál sería? Que necesitamos una sociedad enferma, que totalmente estemos todos los días en los hospitales, drogándolos con los medicamentos. Y no mejor pensar en un mayor presupuesto para educar a nuestra sociedad con una verdadera salud a través de la alimentación. Entonces, regreso otra vez al tema. La lectura, la falta de lectura no nos da el conocimiento. La lectura nos da el conocimiento y el conocimiento nos da la libertad, nos hace libres. Y para último, una sociedad Gracias, sin Felipe. valores morales y sin principios éticos no podrá ser una sociedad del amor y del afecto. Concluyo. Gracias. Perdón. Gracias. Y pues como ven, es un tema que sí es controvertido y por eso vamos a tocar ese tema, los derechos de la mujer y la despenalización del aborto,
el día previo al Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Vamos a hablar sobre eso de manera extensa, pero como adelantando un poquito de lo que fue la discusión en el Congreso Constituyente sobre este tema, fue que nadie quiere el aborto, nadie está de acuerdo en que el aborto sea un método anticonceptivo. También todos estuvieron en acuerdo en que nadie puede obligar o forzar a una mujer a que aborte. Incluso puede haber la libertad de exhortarla para que no aborte. Pero en el caso en que la mujer libremente y a pesar de lo que decide abortar, le preguntaba yo a una persona que estaba en contra de la despenalización del aborto, le digo, imagínate que esa mujer tiene 2 o 3 hijos y un cuarto posible embarazo, esta persona, decide abortarlo. Supongamos que tú le dices, pues que no aborte, que la vida, que todo lo que ahorita nos acaba de comentar Felipe. Pero la mujer dice, lo siento, pero yo no puedo hacerme cargo de este bebé, no lo quiero, es producto de una violación, digamos, de su esposo. Ya no pensemos de un extraño, es una violación de su esposo, es una circunstancia. Y entonces decide abortar. Y le preguntaba yo a esta persona, ¿tú la meterías a la cárcel? Y me dijo, ¿y los otros 3 niños o los otros 2 niños los dejarías sin mamá? Entonces, el problema es quién decide que esa mujer debiera ser castigada. ¿Un juez? ¿Otra persona? ¿La sociedad? ¿O la principal que debe proteger o no la vida de su posible embarazo? Pues es ella misma, ¿no? Y que otra persona decida se vuelve controvertido. Pero en fin, esa es la pregunta y esa es la situación y al final en la Constitución quedó la despenalización del aborto y la despenalización del consumo, producción y distribución de drogas. Son temas que vamos a tocar en otras sesiones. Ahorita pues sería todo muy extenso. Estamos ya a 3 minutos de cerrar esta sesión. Estamos terminando y bueno, vamos a retomar mucho esta idea que nos propuso Neida de presentar la Constitución en las universidades. Yo creo que es muy buena propuesta. La próxima semana, que es día 10 de febrero, vamos a hablar sobre la importancia social de las relaciones de pareja en el preámbulo del Día del Amor y la Amistad. Después vamos a tocar un tema que está proponiendo Pablo sobre cuestiones del campo y agrícolas. Y después vamos a hablar sobre los símbolos patrios el día 24 de febrero, sobre lo que significa la bandera nacional. Y vamos a hablar un poco ahí de lo que es el escudo nacional y el himno nacional, ¿no? Entonces, las implicaciones que esto tiene y la forma en que nosotros los vamos a respetar, a retomar como símbolos de la mexicanidad, ¿no? Y vamos a hablar ahí de esto que también decía Felipe, del patriotismo, el amor a la patria, el nacionalismo, el amor a la patria, y cómo distinguir eso del chauvinismo y del nacionalsocialismo que Hitler, ¿no? Nosotros estamos por el amor a la patria, y eso lo consideramos nacionalismo y no implica un rechazo a a otros países, a otros pueblos, sino solidaridad internacional, pero amor a la familia, amor a tu pareja, amor a tu familia, amor a tu patria, amor a tu nación, ¿por qué no? Bueno, de eso vamos a hablar el día 24 de febrero, Y Marco, que va a ser. Sí, adelante Marco, Andrés, estamos ya a sí, punto de un terminar. último punto de vista nada más. Resulta bueno que ya aprobada la Constitución, que de hecho ya fue aprobada, pero bueno, se plantean algunas modificaciones, para que no sea letra muerta como la que actualmente tenemos, que realmente todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo. Estamos, ahora que tenemos los consejos y toda la estructura de ANA, que se transforme también en vigilante de que los artículos que le corresponden a cada consejo sean llevados a cabo, porque si no, pues Así es. queda nada más como un bello libro que no se cumple, ¿no? Ahí Sí, está ahí la dejo. Dale. vamos a hacer también sesiones de los consejos y vamos a revisar la parte de la Constitución que les corresponda a cada consejo. Muy buena idea, Andrés. ¿Algo más, Felipe, antes de despedir el programa?
Sí, Marco, y a todos los presentes. Nada más, y yo pienso que la constitución del afecto debe estar en revisión y en estudio, análisis de manera permanente. Claro. No podemos darles tiempo, sino yo, por ejemplo, la estoy leyendo y me regreso y leo otro poquito y me regreso y me avanzo y me regreso. Siempre debe estar en análisis y en reflexión Así es. permanente. Muchas Así gracias. es. Muy bien, muy de acuerdo, Felipe, esa es la idea. Marce, antes de Sí, irnos, sí, rápido, doctor. Yo recuerdo que había un tríptico ya, ¿no? Creo que había ya un tríptico de la Constitución. hay un tríptico, hay un volante donde era la campaña presidencial de Ana y se resumía en el volante lo de la Constitución. Y luego se sacó el discurso fundacional, no la carta a Claudia Sheinbaum, donde también se hacía un resumen. Sí, Pero probablemente ya hagamos algo donde nada más sea el resumen para las presentaciones en las universidades. Está por salir ok, el discurso sí, fundacional que también trae un resumen de lo que es la Constitución. Bueno, pues por hoy sería todo. Muy buenas ok, noches y muchas sí, gracias doctor. por estar en este Buenas Mañana no hay momento nada. noches. Gracias, charlando con doctor. Ana. Buenas Gracias. noches, muchas gracias. Mañana Estaremos no hay pendientes. nada, Marco. Muy No, buenas mañana no, noches, dentro de 8 muchísimas días. gracias por aceptarme en Un este gusto, magnífico un grupo. gusto, un gusto Igualmente. saludarlos a todos. Un gusto, Felipe, y gracias, Neida. Dentro de 8 días, el martes, es la sesión Buenas del Consejo noches. Coordinador Nacional de ANA. Buenas noches, Otilia. Hasta pronto. Nos Buenas vemos. noches a todos. Buenas noches a Buenas todos. Gracias. noches. Buenas noches. Ojalá Buenas que cuidemos noches. a nuestros nichos ecológicos y